Continuamos hoy con las jornadas y estaciones de Israel y hoy vamos a desarrollar el estudio número 7 y vamos a pasar por 3 lugares. Esos 3 lugares son Dofca, Aluz y Refidim. Así que hoy vamos a ir a 3 lugares. La historia más completa está en Éxodo capítulo 17. Las paradas están resumidas en Números capítulo 33. Dice Números 33, 12 al 14. Partieron del desierto de Sin, que fue donde los dejamos la última vez, ¿se recuerda? Y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde los israelitas no tenían agua para beber. Hemos estudiado lo que significa Egipto. Para el cristiano, Egipto representa el sistema del mundo. El sistema del mundo ofrece bienestar, ofrece riqueza, pero es un bienestar y es una riqueza, como ya lo dimos, espero que usted llene el vacío. Egipto, el sistema del mundo, ofrece bienestar, ofrece riqueza, pero es un bienestar y es una riqueza que al final esclaviza, no que se acaba, no, que esclaviza. Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Jesucristo nos insta a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos nos va a ser añadido. Pero también vimos que el pueblo se congregó en Ramses, que para nosotros representa el nuevo nacimiento. El Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer otra vez. De ahí nosotros los cristianos tenemos un dicho que decimos que el que nace una vez muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces muere una sola vez. Estamos refiriéndonos a que hay un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. Si la persona solo nace físicamente y nunca nace de nuevo, esa persona está destinada a lo que se conoce como el lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero si la persona vuelve a nacer, entonces la segunda muerte, dice la palabra, ya no tiene potestad sobre él. Luego acompañamos al pueblo a Sucot, que nos recuerda que nosotros en esta tierra vamos solamente de paso. Somos extranjeros y somos peregrinos. No importa a qué país vayamos, siempre que estemos en el planeta Tierra, tenemos que recordar que somos aliens. Llegamos a Etam y en Etam aprendemos que ahora es necesario ya no usar el razonamiento, sino que ahora empezamos a ser conducidos, empezamos a ser guiados por la columna de fuego, por la columna de nuevo, de nube, que representa al Espíritu Santo. Pero esa columna que va conduciendo al pueblo lo lleva a un lugar que se llama Pi Hairot. Y ese era un desfiladero, ese era un callejón sin salida. Había muro a la derecha, muro a la izquierda, y al frente estaba el Mar Rojo. Dios les abre camino por el mar y ellos siguen su peregrinaje, pero la nube los lleva a Mara, donde las aguas eran, y eso representa que en este caminar cristiano
no todo es color de rosa. También las rosas tienen sus respectivas espinas. Y de Mara vamos a Elim. Elim era un lugar con 70 palmeras, con 12 fuentes de aguas. Entonces, ya uniendo los dos puntos, eso nos recuerda que en este caminar cristiano hay temporadas de oasis preciosas, de abundancia, de bendición, pero también hay temporadas difíciles, como dicen algunos hermanos de allá de Guatemala, que dice que es como pasar el Niágara en bicicleta de payaso, con vientos huracanados y con las llantas ponchadas. Y ahora vamos a acompañar a Israel, a Dofca, a Luz y a Refidim. No olvidemos que era la columna de fuego, figura del Espíritu Santo, la que los guiaba de un lugar a otro. Tampoco debemos olvidar el propósito por el cual Dios mismo los introdujo, dice Deuteronomio 8:15, que era un inmenso y terrible desierto. ¿Cuál era la razón por la cual Dios los introdujo? Lo hemos visto ya 7 veces. ¿Cuál era la razón? Para probar, para evidenciar lo que había en el corazón, para que ellos sacaran todo lo que habían acumulado en Egipto. Era un proceso de purificación. Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que entre más contaminados vengamos, más duro va a ser el proceso. Eso, a ver, hay cosas que no nos gustan, ¿verdad? Estamos estudiando estas lecciones porque el peregrinaje de Israel representa la peregrinación del cristiano de este mundo hacia su Canaán celestial. Dice el escritor a los hebreos que todos los que se conocen como héroes de la fe tuvieron la oportunidad de regresar, pero no regresaron porque ellos esperaban una ciudad no hecha de manos. Ellos esperaban una ciudad celestial. Entonces nosotros, tradicionalmente se dice cielo, pero usted y yo entendemos que la invitación es ir ¿a dónde? Jesucristo dijo, yo me voy a preparar lugar. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero antes de eso Jesús había dicho, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Una morada es una mansión, es una casa. Él está diciendo que hay muchas residencias en la casa del Padre. Pero al malhechor y mal ladrón que estaba los dos eran mal ladrones, eran malos ladrones, ¿verdad? ¿Por qué eran malos? Porque los agarraron. Los dos eran malos ladrones, malos para robar. Pero uno de ellos quiso arrepentirse y el Señor le dijo, de cierto te digo, no. De cierto te digo hoy. Porque ¿para dónde iba Jesús en ese momento? Cuando Cristo expiró humanamente, ¿hacia dónde dice Pedro que se condujo? Dice que descendió a las partes más profundas de la tierra y allá le predicó a los espíritus encarcelados, a los que fueron desobedientes en la época de Moisés. Jesús descendió a los infiernos. Entonces, cuando unimos una cosa con la otra, Él no le dijo a aquel malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Jesús no iba para el paraíso. ¿Para dónde iba Jesús? Y después, ¿para dónde se iba a ir? Regresó, estuvo aquí, pero Él le dijo a María, aún no me toques porque aún no he subido
a mi Padre. Entonces Jesús iba de regreso a la casa del Padre, pero a este malhechor le dijeron, de cierto te digo que tú vas a estar en el paraíso. Esto se lo estoy aclarando porque es importante que nosotros sepamos la palabra de Dios, y igual que hay grados de condenación. Por ejemplo, ahorita lo que está esperando a los que no tienen a Cristo en su corazón, cuando se mueren, van al infierno. Antes de eso iban al Seol, al lugar de los muertos, pero ahora van al infierno. Sin embargo, en Apocalipsis dice que el infierno va a entregar sus muertos para ser lanzados al lago de fuego. Entonces, el infierno es nada más la sala de espera, como cuando usted va al médico. Hay una sala de espera. Entonces, el infierno es una sala de espera. Lo mismo, el paraíso es una sala de espera. Entonces, a muchos los van a llevar de esta tierra a la sala de espera para ahí terminarlos de preparar. Todo esto es para quitar de nuestra mente los tradicionalismos de que camino al cielo yo voy, a algún lugar del cielo yo voy. Así deberíamos de cantar. Pero generalizamos, ¿verdad? Cielo, y le he enfatizado varias veces que la Biblia dice que hay cielos. Dice, aún los cielos, de los cielos no pueden contenerte. Bueno, entonces, mientras estemos aquí en esta tierra, el peregrinaje que Israel hizo a través del desierto representa el peregrinaje que como cristianos nosotros estamos desarrollando hasta que salgamos de esta tierra o seamos raptados. A medida que estudiamos el recorrido de Israel por el desierto hacia la tierra prometida, debemos fijarnos. Es como que estemos viéndonos en un espejo. Debemos fijarnos de cómo y cuándo ellos reflejan nuestra conducta y actitud en nuestro propio peregrinaje espiritual. O sea, estamos viendo la película de Israel, pero no con el propósito de observarlos a ellos, sino con el propósito que cuando yo miro la movie, yo tengo que meterme ahí como el actor. Miren, ladies, aquí ustedes todas actrices, se meten a la movie. Y ahí en la película nos damos cuenta cómo y cuándo ellos reflejan nuestra actitud mientras estamos en ese peregrinaje. O sea, ese es el propósito. No solamente estudiar una historia, no. El propósito es que nosotros nos ubiquemos dentro de la historia para saber cómo estamos y si es que vamos a llegar. Debemos también recordar que todo esto fue escrito según Romanos 15:4, 1 Corintios 10, 6 y 11, para nuestra enseñanza a fin de que nosotros no cometamos los mismos errores y para que vivamos con esperanza. El día jueves estuvimos escuchando a un speaker y él decía, hay dos tipos de personas, o quizá tres, dice. Están aquellos que aprenden de los errores de otros. Están aquellos que aprenden de sus propios errores. Y quizá, decía él, un tercer grupo, los que nunca aprenden. En cualquiera de los tres grupos estamos usted y yo. Hoy están ustedes como los hermanos de por allá de California y Las Vegas. No dicen amén. En este caso, se quedaron las historias escritas para beneficiarnos a nosotros. Diga, gracias Dios. Ya si meto la pata de bruto.
¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo lo tradujiste? ¿Cómo lo tradujo? Ya si meto la pata de bruto. Ayúdenle, porque tienen que traducir bien. ¿Cómo se dice? Pues mis traductores no pasan la prueba. ¿Cómo se dice, maestras? ¿Ah? En el English. Bueno, entonces se nos está mostrando dónde y cómo ellos fallaron. We have to be very fools to repeat the same mistakes. They're showing us where they failed so that we don't repeat their mistakes. Bueno, los dejamos en el desierto de Sin la última vez. Antes de llegar al desierto de Sin, ellos ya habían visto cómo Dios había golpeado a los egipcios con 10 plagas. Ellos habían visto el rompimiento del mar rojo. Ellos habían visto la transformación del agua amarga en agua dulce y potable, o sea, bebible, drinkable water. Suficiente para tener fe, ¿verdad? Suficiente para dejar de quejarse, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios peleaba por ellos. Dios los protegía. Cuando los egipcios estaban cubiertos de tinieblas, ellos tenían luz. Cuando caía granizo sobre los egipcios, ellos tranquilos. Bueno, pues cuando se les acabó el alimento ahí en el desierto de Sin, no se acordaron de todo cuanto ya habían visto. Por lo tanto, en su desespero e incredulidad, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a murmurar y a echarle la culpa al pastor. Y a cantar, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa. No, ellos no dijeron así, ¿verdad? No, tú tienes la culpa y tú también. Empezaron a culpar, a murmurar. Es aquí donde Dios les da carne y maná para comer. Fíjese, otro milagro. Pero también instruye a Moisés que separe un gomer lleno de maná y lo coloque en una vasija delante del Señor. ¿Qué pasaba con el maná cuando lo guardaban para el día siguiente? ¿Qué pasaba con el maná que recogían el viernes para el día sábado? No se engusanaba. Y este maná estuvo ahí hasta que el arca se desapareció. Nunca se engusanó. Mire qué sobrenaturalidades las que estaba experimentando este pueblo. Bueno, ahora llegamos a Dofca y a Luz. En estas dos estaciones, estas dos estaciones no se mencionan en el libro de Éxodo, pero sí en el libro de Números, que también fue escrito por Moisés. ¿Qué podemos aprender de estos dos lugares, de Dofca y a Luz? En el libro de Éxodo están omitidos estos nombres y llegan directamente del desierto de Sin a Refidim. Simple y sencillamente porque en Dofca y a Luz no se ve nada extraordinario, ni bueno ni malo. ¿Qué aprendemos entonces de esto? Nosotros podemos anhelar y rogar, pero no podemos manipular la manifestación del Espíritu Santo. Me acaban de entrevistar porque estamos buscando un bautisterio. Y entonces el pastor de la iglesia a donde el hermano Roberto fue me llamó y me entrevistó.
¿Qué crees? Me dice. Le digo, creo en Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Creo en la Biblia. ¿De qué denominación eres? De ninguna. ¿A cuál te inclinas? A ninguna. Le digo, es que si me inclino a los pentecostales, digo, hay unos pentecostales que son extremistas. Pero presbiteriano y metodista sí no soy, le dije. Pero estoy in between bautista y pentecostal. Porque le digo, creemos en el estudio de la palabra de Dios y creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces me dice él, en tus cultos ustedes hablan lenguas. Sí, le digo. En tus cultos ustedes interpretan lenguas. Se supone, le digo yo, que hay ahí interpretación, porque si uno quiere ser honesto, ¿verdad? Pero de la manera que él me estaba preguntando, yo entendí de que como si es parte de todos nuestros cultos. Le digo, ¿sabes qué? No podemos manipular la manifestación del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios estuve en varias iglesias, pero de todas las iglesias, de una, salí bien contento porque bonita la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué anhelaba yo en las demás? Lo mismo, pero yo no puedo manipular el mover o la manifestación del Espíritu Santo. Puedo anhelarlo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que cuando ellos llegan a Dofca y a Luz, en primer lugar fue el Espíritu Santo el que los llevó allí. Estamos hablando de dos lugares. Dofca es uno y a Luz es otro. Estas dos estaciones quedaron registradas para enseñarnos que no siempre suceden cosas extraordinarias y que el cristiano es llamado a vivir por fe y no por vista, según 2 Corintios 5:7. No siempre, por ejemplo, me preguntó un pastor, hermano, ¿cómo ha estado? Le digo, mire hermano, el primer trimestre del año, beautiful, bonito. Yo no sé cómo le ha ido a usted el primer trimestre, porque le cuento que ya solo nos quedan 9 meses de este año. Así que, la que quede preñada hoy, el 31 de diciembre va a estar dando a luz, o como dicen allá en Puerto Rico, va a parir. Así que hermanita, póngase hoy las pilas si quiere tener su regalo de año nuevo. No dijeron amén ni los esposos. Bueno, cabal, ¿verdad? 9 meses. Así que a todo aquel que reciba el consejo pastoral, el 1 de enero vamos a estar presentando aquí un precioso o una preciosa bebé. ¿Quién quiere un hermanito? You want a little brother? George, you want a little brother? Bueno, pues los papás dicen, de todas maneras vamos a intentarlo. Los papás se apuntan, aprovechando que ya el frío también se está yendo. Hoy que todavía hay frío. Bueno, entonces, en la vida del cristiano no es, mire, por ejemplo, hay personas que siempre danzan. Yo no sé si lo hacen, no sé, ¿verdad? Pero hay veces que uno siente algo diferente para danzar. Bueno, todo lo que le quiero decir es de que estas dos estaciones nos enseñan que nosotros debemos aprender que a veces solamente nos toca caminar. No vamos a sentir absolutamente nada. Estamos caminando no por lo que sentimos, no por lo que vemos, sino estamos simplemente caminando por la fe. Mire, en algunas ocasiones yo he ofrendado
como sintiendo la presencia de Dios, sintiendo que Dios me está diciendo hazlo. En otras ocasiones yo he ofrendado solo por fe. Bueno, es más, los hermanos que no se han sumado a los ayunos, los motivo a que sean humildes, sometan su carne, porque es la carne la que no lo deja ayunar. No dicen amén, ¿verdad? Es la carne la que no lo deja. Y dice la Biblia que la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Bueno, pero entonces usted se somete a un ayuno para humillar su carne, y es posible que durante el ayuno usted tenga una experiencia como las tuvo Daniel. Pero es posible que no experimente nada. Pero usted lo está haciendo por fe, creyendo que algo está sucediendo en las regiones celestes, porque cuando yo ayuno, quiero decirle que inmediatamente, desde que usted se propone humillar su carne, se movilizan las huestes espirituales, buenas y malas. Si usted no ayuna, usted no moviliza nada. Pero si siente o no siente, lo está haciendo por fe. Entonces, Dovka y Aluz nos enseña que a veces van a haber periodos tranquilos. Ni nos van a pasar cosas buenas, ni nos van a pasar cosas malas. Solamente caminamos por fe. El asunto es que hay que llegar a Refidim. La columna de fuego o la nube lo dirige a otro problema. Una vez más se encuentran sin agua para beber. Anuncios ahorita en la movie. ¿Cómo cree usted que van a reaccionar en el siguiente episodio? Después de todo lo que hemos visto, llegan ahora a este lugar que se llama Refidim y no hay agua. Recordemos que fue la nube la que los llevó allí, la columna de nube o la columna de fuego, la que los llevó a Refidim. Y se encuentran con que no hay agua. Bueno, pero ellos ya vieron las 10 plagas. Ya vieron cómo se abrió el Mar Rojo. Ya vieron cómo se endulce el agua de Mara. Ya vieron cómo Dios les provee maná. ¿Cómo van a reaccionar? Y si no me tengo agua, ¿cómo van a decir? Yo le ¿Cómo van a reaccionar? Ayúdeme. Dicen los psicólogos que past behavior is an indicator of future behavior. Psicólogos dicen que el comportamiento pasado de una persona indica cómo esa persona puede comportarse en el futuro. Me gustó algo que escuché del hermano Víctor Garduño anoche. Se enamora la chica del chico, no de Francisco, no, ni Paca de Paco, no. La jovencita se enamora de un jovencito de 21 años. Y la jovencita, siempre perseverando, bueno, se enamoran, y entonces el muchacho es callejero, parrandero, no va a la iglesia, no le gusta trabajar. ¿Y qué le dice la jovencita a la mamá? Va a cambiar. Yo te prometo, mami, que va a cambiar. Dice el hermano Víctor, en un año vas a cambiar una vida de 21 años. Lleva 21 años de ese estilo de vida. Si lo quieres cambiar, te va a tocar por lo menos otros 21 años.
ya cuando lo saques del canasto. Los centroamericanos entienden lo que dije, ¿verdad? Que el plátano cuando no ha madurado hay que envolverlo en periódico y se mete en un canasto. Así hay muchos hombres que no han madurado, hay que envolverlos en periódico, meterlos en un canasto. Entonces, a los 42 años que lo va sacando del canasto, ya más o menos ha cambiado. Bueno, entonces, ya dijimos que Dios los está probando. Pero anoté aquí, la adversidad revela el verdadero carácter. Por consiguiente, el pueblo de Israel respondió de la única manera que sabía hacerlo. El hombre que le pegó a su primera esposa y se cansó la mujer y lo dejó. Y el hombre se vuelve a topar con otra y la siguiente dama está segura que él ya cambió. Cuando se encuentre en la adversidad, ¿qué va a hacer este hombre cuya primera mujer lo dejó porque la golpeaba? Lo mismo. Nosotros somos seres habituales. Sí, por eso es que en ese sentido, mire, ser cristiano no es difícil por el pecado allá afuera. Ser cristiano no es difícil porque te ofrecen drogas. Y si tú estás luchando con las drogas, con el alcohol, con esas cosas de allá afuera, no eres cristiano. Eres alcohólico anónimo tal vez, ¿verdad? O drogadicto anónimo, sexo anónimo, comelón anónimo. Porque eso es lo que hacen los alcohólicos. Ellos están luchando, por mantenerse sobrios 24 horas. Y cuando terminan las 24 horas, otras 24. Pasó 1 año, 2 años, 10 y celebran su aniversario fumando. Yo acompañé muchas veces a mi papá porque lamentablemente mi papá era alcohólico. Yo no sé si usted alguna vez fue al grupo AA Navegando en Sobriedad. Cuando habían aniversarios, íbamos. ¿Cómo salíamos de ahí? No. Bien fumados salíamos. Mire, ese salón era una nube de humo. Bueno, así celebran ellos su éxito. Bueno, entonces Israel responde de la única manera que sabe hacerlo. Eso es lo difícil en la vida cristiana. Por eso entre más nos demoremos en llegar a Cristo, más difícil, porque dicen que decía Martín Lutero, el peor enemigo de Martín Lutero es Martín Lutero. ¿Sabe quién es su peor enemigo? No es el diablo. Es usted mismo su peor enemigo. A veces el diablo se va de vacaciones. ¿Por dónde andará ahorita? O allá por Venezuela visitando a ese señor que dicen que ya maduró, pero yo no le miro nada de maduro. Yo lo miro bien verde. Bueno, mire la respuesta o reacción del pueblo. Éxodo 17, 2 y 3. Entonces el pueblo comenzó a cantar, alabaré, alabaré. Así dice, ¿verdad? Entonces el pueblo contendió
con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Quién los había sacado de Egipto? Dios. ¿Quién los había llevado a Refidim? La nube. Y aquí están diciendo, Moisés, mira a dónde nos has traído. Su conducta hizo que Moisés le pusiera otro nombre a aquel lugar. Le puso Masá, que quiere decir tentación, y Meriba, que quiere decir quejas. Ya que ellos cuestionaron, ¿está el Señor entre nosotros o no? Mire, a esta altura. ¿Está el Señor con nosotros o no? Hasta ahora el corazón del pueblo sigue endurecido. Ni las tribulaciones, podríamos decir, ni los golpes, ni los milagros habían producido fe en ellos. Esto yo lo escribo para que no se me escape. Hasta ahora el corazón del pueblo sigue endurecido, pero aquí entonces metámonos a la movie. ¿Cuánto tiempo llevas de ser cristiano? ¿Cómo está tu corazón después de 10, 15, 20, 35, 40 o toda la vida de ser cristiano? Hasta este momento, el corazón de este pueblo, bueno, lo que llevan dentro es una piedra. Ni los milagros, ni las tribulaciones. A mí esto me sorprende, porque podríamos estar sufriendo en vano, ¿verdad? Porque se sufre siendo cristiano, aquí no tanto. Pero si estuviéramos, por ejemplo, en Cuba, ayer estuvo una cubana aquí con nosotros, cosa más grande de la vida. Y hay lugares donde se sufre por ser cristiano. Aquí, mire usted cómo está sentado. Aquí usted se queja porque es muy caliente, muy frío. Quiten el aire, quiten el heater. No me gusta esa comida. Aquí nosotros por eso, esos son nuestros sufrimientos. Ay, que está muy frío para ir a la oración. Esos son los sufrimientos nuestros, ¿verdad? Pero hay lugares donde sí se sufre por ser cristiano. Este pueblo estaba sufriendo. Pero aparte del sufrimiento, Dios había hecho milagros, había hecho prodigios, pero nada de eso había hecho que su corazón se quebrantara. Estoy haciendo la pausa porque necesitamos examinar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón después de haber caminado ya el tiempo que hemos caminado en el Evangelio? ¿Cómo está nuestro nivel de fe? Se supone que hablando, por ejemplo, de la ofrenda, hablando de la oración, hablando del servicio, de todo aquello que hacemos como parte de nuestra vida cristiana, después de que ha pasado el tiempo, debería de tener más sazón. Nos contó un muchacho ayer que dice que él no le gusta comer pupusas a menos que las haga su mamá. Porque dice que su mamá empieza a preparar las pupusas 3 días antes. Dice que él no puede comer, dice que de las que hace su mamá se come mínimo 12. Pero dice que él no discrimina. Él no discrimina, dice que él es muy amable y se sienta a la mesa. Y se sienta al primer grupo, entonces él por respeto se come solo 6.
Pero no se levanta, espera que llegue el siguiente grupo y se come otras 6. Pero como él es educado, no se levanta de la mesa, viene el tercer grupo y se come otras 6. 18 pupusas. Es que le dijimos en una sentada, no dice de 6 en 6. Pero dice él que no puede comer pupusas hechas por otras personas. Porque él se acostumbraron su paladar, saber qué proceso hace la señora, ¿verdad? Mijo, ¿qué quieres? Dice, para tu cumpleaños. Pupusas, dice. No, mijo, es que son 3 días, dice, para hacer las pupusas. Bueno, el caso es de que, me imagino que algún proceso usa esta dama, por ejemplo, hay comida que usted la saca del horno o de la olla y se come un poco, pero la guarda ahí, su leftover para el domingo. Hoy después del culto, usted llega a su casa y la carne que hizo el jueves la saca y tiene mejor sabor que el jueves. ¿Por qué? Porque todos los condimentos penetraron en la comida. Bueno, el caso aquí es de que hasta ahora el corazón de este pueblo sigue endurecido. O sea que no les había entrado. Mire qué tetunte el que tenían. Mire qué piedra la que llevaban por dentro. Tampoco se había producido en ellos un espíritu de oración o búsqueda de Dios. Y a mí cuando escribía esto, ellos fueron muy lentos para aprender las lecciones que Dios deseaba enseñarles. Voy despacito, estoy diciendo que ese pueblo eran muy lentos para aprender, eran malos estudiantes. ¿Sabe por qué hice la pausa, verdad? ¿Por qué? Fíjese que yo quisiera arreglar el púlpito para tener aquí siempre me gusta cuando está aquí la gente sentada, se ve bonito en el video y me siento yo más, no me siento tan solo. Nosotros en esta congregación nos esforzamos por traerle un mensaje sólido de la palabra de Dios. Algo que a usted y a su familia le sirva y lo pueda aplicar en su vida espiritual y en su vida diaria. Entonces, por lo menos el video de YouTube debería de tener mínimo unas 80 views cada video. A veces tiene 10, tiene 11. O sea que de aquí de la iglesia, tal vez 1, 2, 3, se toman el tiempo para poner el video en YouTube. Usted lo puede poner mientras va conduciendo su auto, usted lo puede poner mientras está limpiando y si quiere yo le enseño un truco para que pueda escucharlo con la pantalla cerrada. Yo lo escucho cuando voy a correr, cierro la pantalla y bueno, se puede escuchar. Lo que le quiero decir es de que el mismo mensaje que se predica aquí, lo llevamos a otro lugar y cambia la vida de las personas. Entonces, ¿por qué la vida de los miembros de la iglesia de Cristo Berea no ha llegado al nivel que debería de haber alcanzado a esta altura? Ahí está la respuesta. Porque al igual que Israel, porque al igual que Israel,
No, estoy en el punto de que ellos fueron muy lentos para aprender las lecciones que Dios deseaba enseñarles. Entonces, al igual que Israel, atrévase. Diga usted, nosotros también somos muy lentos para aprender las lecciones que Dios desea enseñarnos. Mire, por ejemplo, hoy estudiábamos el tema, deja que Jesús visite tu casa. Entonces nos dimos cuenta que Jesús llega a la casa de Pedro. Y en la casa de Pedro Él trae sanidad. ¿Qué más trajo en la casa de Pedro? Se cree que la casa de Capernaum era la casa de Pedro. Esa casa se convirtió en la oficina central de Jesús. Pero en esa casa el Señor se sentaba con los discípulos y aunque los regañaba, les explicaba el significado de las parábolas. Entonces yo preguntaba, ¿cuál es nuestra reacción cuando alguien está enfermo en casa? Si nosotros en realidad estuviéramos conscientes de que Jesús está allí en nuestra casa, estuviéramos seguros que así como sanó a la suegra de Pedro, también sanaría cualquier enfermedad en nuestra familia. Pero sucede que en nuestro caso quizá Jesús todavía esté en Apocalipsis 3:20. Tocando a la puerta. Bueno, entonces a esta altura el pueblo no había aprendido. Pero según Josué 5:6, y Dios lo había dicho, lamentablemente los adultos no llegaron a la tierra prometida. Dice que ya se lo he contado, pero se lo repito. Habían unos ancianos construyendo un templo, pero estaban invirtiendo no solamente mucho dinero, sino que estaban usando buen material. Entonces llegaron unas personas y se burlaron de los ancianos, porque estaban, y ellos ya viejos, construyendo un templo caro y con buen material. Dijeron, pues si estos viejos ya se van a morir. Entonces los viejos dijeron, no es para nosotros, es para nuestros hijos, es para nuestros nietos. Bueno, espero yo que por lo menos nuestros hijos y nuestros nietos cosechen algo. Pero no sería chévere, beautiful, que usted cosechara algo antes de morirse. Entonces lo que vemos aquí, que a esta altura el pueblo no había aprendido y tristemente se murieron sin aprender. ¿Cuál fue la respuesta o reacción de Moisés? Hasta este punto solamente Moisés había aprendido el secreto de volverse a Dios en oración. Él se estaba acostumbrando a ver a Dios actuar en maneras únicas e inusuales. ¿Todavía está conmigo? O sea que uno se puede acostumbrar a lo malo, pero también a lo bueno. También decía el apóstol Víctor Garduño en una enseñanza para parejas, que el humano muy fácilmente se acostumbra a la pobreza, se acostumbra a la enfermedad y se acostumbra al maltrato. A lo malo no nos cuesta adaptarnos. Pero Moisés se estaba acostumbrando a que cada vez que llegaban a una dificultad, él decía, algo Dios va a hacer. Algo Dios nos va a mostrar esta vez. Diga aleluya, gloria a Dios. Éxodo 17:4
al 6, versión Martín Nieto. Moisés llamó al Señor, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo algunos ancianos de Israel, lleva en la mano el bastón con el que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré delante de ti, allí en la roca de Horeb, tú golpearás la roca que manará agua y el pueblo beberá. Así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. La gran virtud demostrada por Moisés fue su obediencia. Una obediencia firme a la orden del Señor. Era una orden innatural e ilógica. Pero él no titubeó. Él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Cuál fue entonces la mayor virtud que demostró Moisés en esta situación? Obediencia. Si hubieran llevado un taladro, hubieran llevado algo, ¿verdad? Para sacar agua. Pero le dice que golpee una roca. La obediencia de un solo hombre. Lea conmigo esto. La obediencia de un solo hombre trajo alivio a toda una nación. Así que llévese usted el mensaje porque Dios no se vale de multitudes. Una sola persona le basta para llevar a cabo sus propósitos. Todas esas citas que están ahí es donde habla de que todo lo que Dios necesita es una persona. Dice que Dwight Moody estaba escuchando una predicación en Ezequiel 22:30. Y aquel predicador insistía, todo lo que Dios necesita es un hombre. Todo lo que Dios necesita es un hombre. Dijo, yo me apunto. Porque a veces nosotros, por ejemplo, dice el predicador, hermanos, si usted entendió el mensaje y quiere hacer un compromiso, le voy a pedir que nos unamos aquí al frente en oración. ¿Qué hace el pueblo? Se queda esperando a ver quién se mueve primero. Sin embargo, lo que vemos aquí es de que no, pues, Señor, yo sé que conmigo te basta. Yo sé que conmigo te es suficiente. Así es de que, heme aquí, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. A veces la esposa está esperando que el esposo actúe. Y si el esposo es israelita en el desierto, es muy lento para aprender. Así que, hermana, usted no espere que su esposo actúe, o viceversa, esperando que la esposa actúe. No, Dios necesita una persona que esté dispuesta a creerle y a obedecerle. El maná era una figura de Cristo y de acuerdo con la revelación dada al apóstol Pablo, la roca era el mismo Cristo. Según 1 Corintios 10:4, dice que esa roca tenía la característica que los seguía. Podríamos decir que el agua que fluye de la roca representa el fluir del Espíritu Santo en la vida del creyente. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Bueno, desde este punto de referirme en adelante hasta la tierra, hasta la orilla de la tierra prometida, la corriente de agua los acompañó hasta que llegaron a Canaán. Dios quiere que su pueblo se acostumbre no a lo natural, sino a lo sobrenatural. Nosotros no somos llamados a vivir como hombres. Nosotros somos llamados a vivir de una manera sobrenatural. Bueno, pero ahí hay un problema, que aparece Amalek. Después de haber saciado su sed con las aguas de la roca, sin ningún motivo o provocación aparece Amalek para pelear contra Israel.
Al estudiar este personaje podemos darle muchos significados o aplicaciones, sin embargo es muy común verlo como una representación de la carne y sus pasiones desordenadas. Quizá la razón sea el verso siguiente. Éxodo 17:16, y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. ¿Cómo se vence a Amalec? Ahí es donde Moisés va a la montaña, levanta sus manos y empieza a interceder, y Josué está en el valle peleando. Oración de intercesión y con el mazo dando. A veces nosotros solo queremos orar. No, ahí vemos que Amalec se vence a través de la oración de intercesión y el enfrentamiento físico. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Su problema es la comida, la glotonería. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer? Ponerse un cuchillo aquí en la garganta. ¿Qué quiere decir eso? Ponerse freno, decir ya estuvo. Solo me voy a comer 6 pupusas, no me voy a comer las 9. Dice el dicho que uno puede conducir el caballo al agua, pero no puede obligarlo a beber el agua. ¿Quién nos obliga a comer? Nos tenemos que abrir la boca, ¿verdad? Entonces, le mencioné la comida, pero puede ser cualquier otra cosa. O sea, tenemos que orar, pero también actuar. Si el problema es la comida, pero puede ser cualquier otra cosa el problema. Entonces, hay que orar, hay que interceder, pero también hay que poner freno. ¿Sí entendió, verdad? Bueno, entonces, ¿qué aprendemos de Refidim? Aprendemos a no culpar al siervo de Dios, bendito de Dios, porque el siervo de Dios no tiene la culpa de sus problemas. Aprendemos que es necesario, en medio de la adversidad, volvernos a Dios en oración, que es importante la obediencia, que es importante permitir que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Y también debemos entender, si ponemos a Amalec como una representación de la carne y sus deseos, que representa varias cosas. Si usted estudia a Amalec, representa rebelión, representa tentación, representa un montón, representa traición, pero para encerrarlo, las pasiones, los deseos de la carne. Usted y yo vamos a luchar contra los deseos de la carne hasta el día que seamos transformados. Cuando vayamos en el arrebatamiento o cuando salgamos ahí se van a acabar los problemas con la carne. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Luchar, orar y luchar, orar y luchar. David dijo: tú vienes a mí con jabalina, con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hizo David? Enfrentó. Bueno, Hechos 14:22, versión oro. Mire la exhortación que le da el apóstol Pablo a estos hermanos. Dice que para corroborar los ánimos, para alentarlos, para animarlos y exhortarlos a perseverar en la fe, haciéndoles entender que es preciso pasar por medio de muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Si a usted le ofrecieron un evangelio donde no hay problemas, donde no hay adversidades, lo engañaron, le mintieron. Aún los siervos más ungidos pasan por situaciones muy difíciles. Por ejemplo, ahorita levante usted conmigo la mano
Bendecimos a nuestro hermano, el apóstol Germán Ponce, que Dios le dé la gracia, que Dios le dé la sabiduría, la fortaleza que él necesita en este momento difícil que le ha tocado vivir. Y sabemos que todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. Bueno, a cada quien dice la palabra que Dios no permitirá que seamos probados más de lo que podamos sobrellevar. Podemos llegar a situaciones difíciles. Y dice el apóstol Pablo que es preciso pasar por medio de muchas, no una ni dos, muchas tribulaciones. Debemos entonces ser diligentes en aprender las lecciones que nuestro Padre Celestial desea enseñarnos. ¿En dónde? Nos gusta la escuela del Padre, ¿verdad? Nos gusta la escuela del Hijo. Nos gusta la escuela del Espíritu Santo. Pero le cuento que una de las ramas en la escuela del Padre que hay que pasar, por ejemplo, hay niveles, ¿verdad? Está la escuela primaria o elemental, y después viene la secundaria, y después viene la preparatoria, la diversificado o vocacional, después viene la universitaria, niveles, y en cada nivel hay clases que hay que aprobar. Hay gente que no aprobó cierta clase, solo eso les falta, pero no les dan sus credenciales. Entonces hay una escuela que Dios ha preparado para su pueblo que se llama, ¿cómo se llama? La escuela de la aflicción. Todo lo que Dios pretende es que salga lo que llevamos aquí en el corazón. Yo platicaba ayer con unas personas y les decía, hablando de la escasez, porque hablábamos con una jovencita que vino de Cuba. Y dice que cuando ella vino de los Estados, de Cuba a los Estados Unidos, dice que quería comer McDonald's todos los días. Para nosotros nos parece ridículo, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, si usted va a Norman hay un montón de McDonald's. Yo ya hay buenos y malos. Yo ya sé a dónde voy porque hay unos muy malos. Pero, ¿verdad que usted no piensa comer McDonald's todos los días, o sí? Sin embargo, como allá no hay, ella quería comer McDonald's. Dice que llegó ni siquiera a una tienda, a una marqueta, a un supermercado, sino a un CVS Pharmacy, donde venden leche. Y dice que cuando vio leche así entera, 2%, descremada, láctea, se quedó sorprendida. No podía ella entender que hubiera tanta clase de leche. Les dice que la llevaron a Disney World. Pues dice que fue a Disney World y sintió que estaba soñando. Dice que no lo disfrutó. No lo disfrutó porque para ella era un sueño. No podía ella creer que estaba en ese ambiente. Es muy fácil acostumbrarse a lo bueno. Entonces dice que ella, porque su papá ya había venido a Estados Unidos, bueno, después de ir a la tienda, ya nos contó, ¿verdad? De la hermana, la otra hermana, de que a veces, y ella también nos contó, usted sale con dinero en Cuba, pero no tiene que comprar. Por ahí me contó una jovencita que vio
un programa de televisión donde dice que la persona ordenó algo y quería repetition y le dijeron, aquí no repetition. Aquí usted una vez puede ordenar porque ya no hay más. ¿Se puede imaginar usted ese mundo? ¿Verdad que no? Me imagino que de México a Centroamérica conozco, no sé qué tanto allá por los canaleros, pero cuando están repartiendo algo gratis, free, ¿qué hace nuestra gente? Solo uno agarra, ¿verdad? ¿Qué hace nuestra gente? Mire, fui al guest room a traer algo y como no llevaba en qué llevarlo, en unas cositas de café así, entonces agarré mi playera y me acordé. Me acordé, ¿verdad? Fíjese, el ancestro revivió. Hasta pilas es uno, ¿verdad? Hasta con la ropa. Pues, entonces Dios tiene que meternos a la escuela de la aflicción. Porque todo lo que Él pretende es sacar de nosotros toda la contaminación de Egipto, del mundo, para poder llevarnos a la Canaán celestial. Le voy a suplicar que esté de pie y vamos a orar. No sé en qué parte de la movie se vio usted, pero es una buena ocasión para que le pidamos a Dios que tenga de nosotros misericordia y nos ayude a perseverar sin quejarnos, sin murmurar, que cambie nuestro corazón, que a través del trato, que a través de sus maravillas, nuestros corazones se vayan ablandando y que vaya produciendo fe en nosotros. Señor y Padre nuestro, una vez más te agradecemos por el consejo de tu palabra. Señor, el recorrido del pueblo de Israel a través del desierto es una enseñanza para nosotros, ya que como cristianos estamos haciendo el mismo recorrido de una manera espiritual. Señor, hoy aprendimos que hay etapas en la vida en que no suceden cosas mayores, cosas extraordinarias, ni buenas ni malas, en las cuales caminamos simplemente por fe, siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Pero también al llegar a Refidim nos damos cuenta que una vez más aquel pueblo reaccionó de la única manera que sabía hacer, quejándose, murmurando, tentándote a ti mismo, Señor, y hasta llegaron a dudar de que tú estuvieras con ellos. Hasta ese momento en su corazón no había fe. Hasta ese momento su corazón seguía endurecido. Hasta ese momento ellos no habían entendido lo que Moisés ya había entendido. Que lo que tú, Señor, buscabas era que ellos se volvieran a ti en oración, que ellos clamaran a ti, que ellos te obedecieran a ti. Tristemente, toda aquella gente adulta no llegó a la tierra prometida. Señor, ayúdanos a vernos a nosotros mismos en ese recorrido. Ayúdanos a aprender de los errores de ellos para no cometerlos nosotros mismos. Danos de tu gracia. Danos de tu sabiduría. Y que podamos, Señor, caminar, que podamos avanzar, puestos los ojos en Jesús.
el autor y consumador de nuestra fe. Concédenos que no nos acontezca a nosotros como le aconteció a aquella generación de adultos que habían salido de Egipto, que todos murieron en el desierto. No llegaron a disfrutar lo que tú les habías prometido. Concédenos también, Señor, que seamos sabios, seamos diligentes y que no seamos solamente oidores de tu palabra. Ayúdanos a tomarnos el tiempo para meditar, para reflexionar, para orar en base a lo que tú nos has enseñado, de manera que vayamos creciendo en fe y que nuestros corazones sean, Señor, transformados para la gloria de tu nombre. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, glorifícate en la vida de nuestra familia, glorifícate, Padre, en la vida de aquellos que nos sintonizan a través de los medios sociales. En el nombre de Jesús. Antes de partir, si en este lugar hubiera alguien que quisiera comenzar este peregrinaje hoy, la Biblia dice que Jesús vino a los suyos, hablando del pueblo judío, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Él les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si hubiera alguien en este lugar que hoy quiere decirle: Señor, yo reconozco que he andado sin ti, reconozco que estoy perdido, quisiera comenzar este caminar que tú me propones el día de hoy. Que nos concediera el privilegio de bendecir su vida, de orar por usted. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Al mirar santidad, somos transformados a tu imagen. Majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria.
La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí Tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Padre, llévanos con bien, cúbrenos con tu poder y con la sangre de Cristo. Guarda durante esta semana nuestras salidas y nuestras entradas y ayúdanos a caminar como sabios y no como necios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Bendice por favor y prospera la obra de nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.